Mi nombre es Ricardo, tengo 37 años y la carretera es mi casa. El motor del tráiler es la única música que escucho. Cruzo estados, llevando cargas por el país. Las madrugadas en la cabina son un hábito, con el tablero iluminado y el asfalto desenrollándose enfrente. Me paro rapidito para un café de olla en las paradas de carretera. Algo de rutina. Es una vida que no para. Una entrega termina y ya empiezo otra. Fue cuando la luz del rancho de don Eleuterio apareció, un punto solitario en la oscuridad. Él me dio un café de olla y empezó a hablar, insistiendo en que no debía seguir viaje antes de que saliera el sol. Pensé, cuentos de viejos. Yo solo quería cumplir la ruta, pero entonces algo me asombró. La carretera por la que acababa de pasar estaba deshecha, como si algo gigante hubiera rasgado todo. Estacioné el tráiler, el motor se silenció. Bajé, el frío cortaba. Me sentí solo y no sabía qué iba a pasar. Don Eleuterio, con ojos que vieron demasiado, apareció en la puerta. Me ofreció café. Mientras tomaba la taza, él empezó a hablar, la voz baja, seria. Era una advertencia, no un pedido, sino casi una orden. El café caliente bajó, me dio un alivio. Don Eleuterio me miraba serio, la luz del portal en su rostro. No salgas antes de que salga el sol, mijo, repitió, la voz grave. Esa carretera no es la misma de noche. Yo solo quería irme, la prisa me carcomía. Pensé que eran puras supersticiones. Le agradecí el café, ya pensando en arrancar. El café bajaba caliente, pero el aire estaba helado. Esa sensación en la nuca no se me quitaba. Don Eleuterio, en silencio, me miraba. Su mirada me daba un escalofrío. No era enojo, era solo el cansancio. La prisa por cumplir la ruta e irme a casa. Tenía que ir. Conduje por unos minutos, y fue ahí que lo noté. El ruido del tráiler, que antes era fuerte, desapareció de repente. No era solo el silencio de la madrugada, era diferente. El motor parecía ahogado, y las llantas ya no hacían ese sonido en la carretera. Una cosa extraña, como si el sonido hubiera sido chupado para adentro. Sentí un escalofrío en la nuca, y me sentí muy solo. Ese escalofrío en la nuca me hizo voltear. Juro que no quería, pero el retrovisor del tráiler me jaló la mirada. Y ahí estaba, la carretera. No estaba. Había desaparecido. Rasgada, como tortilla vieja, cráter tras cráter. El asfalto todo retorcido, solo con la luz débil de la luna. Parecía que un bicho gigante había pasado por ahí, comiéndose todo. Mi corazón me dio un vuelco, un golpe en el pecho, ¿sabes? Me entró un miedo que nunca había sentido. Estaba atrapado. Me sentí solo. No sabía qué iba a pasar. La advertencia de don Eleuterio ahora tenía sentido. Aquello me marcaría para siempre. El corazón me latía fuerte, como un martillo en el pecho. Parpadeé varias veces. Sacudí la cabeza con fuerza. No puede ser, murmuré. La voz se me cortaba. Era el cansancio, la oscuridad. Algo me estaba jugando una broma. Apreté el volante, las manos me sudaban. Aceleré un poco, como si pudiera huir de esa imagen en el retrovisor. Pero ahí estaba, pegada en mi mente. Esa carretera desgarrada, un agujero en medio del mundo. El miedo era real, y no sabía qué iba a pasar. Ya no podía ignorarlo. Pisé el freno con todo. El tráiler chilló, aventando la carga hacia adelante. Bajé a la carrera. La linterna en la mano me temblaba tanto que la luz se ponía a bailar. Apunté al suelo. No era una ilusión. El asfalto estaba ahí, pero en pedazos, como si alguien lo hubiera roto con la mano. Concreto volteado, fierro retorcido. Era real. La carretera había desaparecido de verdad. La garganta se me secó. La adrenalina se hizo hielo. La cabeza me daba vueltas.
Necesitaba un punto de referencia. Me di vuelta rápido, buscando la luz del rancho del viejo, ¿sabes? Esa que estaba ahí, fija, hace un ratito. Pero no había nada, pura oscuridad. Donde antes estaba la lucecita, ahora era un agujero negro, bien oscuro. El rancho se esfumó. El miedo se volvió desesperación. Estaba solo, completamente. Me sentí solo de una manera que nunca había sentido. Estaba ahí, parado. La linterna aún me temblaba. El aire se puso pesado, helado, ¿sabes? Fue cuando escuché un sonido. Al principio pensé que era el viento, pero no lo era. Era un susurro, grave, arrastrado, viniendo de esa oscuridad donde estaba el rancho. Parecía salir del suelo, de adentro de la tierra. Una cosa viva, ahí, delante de mí, lo juro. No era el viento. El susurro se hizo un gruñido grave, profundo, como si la propia tierra estuviera de verdad enojada. Una rabia antigua me invadía, metiéndose en cada pedazo de mí. Sentí un frío por dentro que nunca había sentido, congelándome los huesos, paralizándome. Mis pies parecían pegados al asfalto, tesados, como si algo invisible me sujetara. La voz vibraba en mi pecho, ahí adentro, como si algo gigante y hambriento estuviera ahí, queriendo devorarlo todo. El miedo me ahogó, un nudo apretado en la garganta, quitándome el aire. No podía gritar ni respirar. Cada vez que lo intentaba era inútil. Estaba ahí, atrapado, sin defensa, e invadido por algo que no podía entender. Me sentí demasiado solo, sin saber qué iba a pasar conmigo, y aquello me iba a marcar para siempre, corroyéndome el alma. La voz no paraba, un zumbido feo y constante que me retumbaba en la mente, mientras la oscuridad alrededor del tráiler se hacía más densa, como si una criatura gigante se tragara la poca luz. Vi unas sombras raras y retorcidas bailando por el rabillo del ojo, burlándose de mí, aunque parpadeara. El aire estaba pesado, con un olor raro y perturbador. Tierra mojada, metal oxidado y, de plano, sangre fresca. Un aroma metálico y dulce que me revolvía el estómago. Estaba completamente perdido. Ya no sabía el frente ni la parte de atrás, si el mundo giraba o si de plano me estaba volviendo loco. Me sentí solo en un hoyo sin fondo, y la duda de si me estaba volviendo loco me dio un golpe en la cara. Un trancazo a la realidad. Aquello me iba a marcar para siempre, sin vuelta atrás. El pánico me explotó por dentro, una ola gigante de terror puro que me consumió. El tráiler, mi puerto seguro, se volvió una trampa de metal, de donde no podía salir. Jalé la manija con toda la fuerza del desespero, pero no se movió un milímetro. Parecía soldada, parte de mi prisión. Golpeé el vidrio con los puños, luego el tablero, buscando alguna luz, control o esperanza, pero nada respondía. El silencio después de que el motor se apagó fue peor que cualquier ruido, más espantoso que el gruñido. Un silencio pesado, denso, que se tragó todo, dejándome más solo que nunca, a merced de lo que fuera. Estaba atrapado. El 20 me cayó, aplastándome con su peso. La carretera había desaparecido, tragada por la oscuridad, y mi única chance de huir se esfumó. Esa cosa me arrinconó sin piedad, cerrando todas las salidas. Un sudor frío me corría por la frente y la espalda, empapando mi ropa. Mi respiración corta, jadeante, casi un gemido. Mis manos temblaban sin parar en el volante, agarrándolo como un náufrago. El miedo, ahora físico y real, me apretaba la garganta con una fuerza invisible, sofocándome sin dejarme pensar bien. No saber qué venía me invadió, algo que jamás me dejaría, una marca que nunca saldría de mi alma.
De repente un golpe fuerte y metálico en el techo del tráiler. Un sonido seco y espantoso que me hizo saltar. Miré y vi una marca profunda e irregular, como si una garra gigante, invisible y con una fuerza que ni me imaginaba, hubiera desgarrado el metal. La lámina estaba abollada y torcida, mostrando la violencia del impacto. El corazón se me disparó en el pecho, latiéndome rápido de pánico. Sentía que me iba a explotar. Eso que estaba afuera no era una ilusión, era real. Estaba ahí, invadiendo mi espacio, mi vida. Sentí una presión en el aire, una fuerza invisible que empezó a aplastar el camión despacio, centímetro a centímetro, y yo dentro, sin poder hacer nada, solo esperando lo que pasara. El miedo se volvió desesperación total. Me estaba ahogando de lo fuerte que era. Atrapado, sin un lugar a donde ir, sin poder moverme. Esa cosa gigante estaba jugando conmigo, con mi vida, mostrándome quién mandaba en ese lugar horrible. Me sentí tragado por la soledad, en un pozo sin fondo de desamparo, y no saber qué seguía era un sufrimiento que me carcomía por dentro, acabando con mi esperanza. Esto me iba a marcar para siempre, una cosa espantosa que invadió mi vida. No tenía control de nada, ni de mi cuerpo, ni de mi destino. Mi creencia de que yo era dueño de mi camino me trajo hasta aquí, y ahora estaba pagando el precio más alto. La sombra parecía pulsar con una energía rara y antigua, y la voz en mi cabeza ya no era solo un ruido. Era como si me aventaran imágenes horribles directo a la mente. Yo veía la carretera deshaciéndose. No se caía sola, sino que estaba siendo masticada, pedazo a pedazo, por unos dientes que no eran de este mundo, unas cuchillas que rasgaban todo. El asfalto se retorcía en espirales de agonía, desapareciendo en la oscuridad, como si nunca hubiera existido, borrado de la memoria de la tierra. Sentí el terror de los árboles, de la propia tierra, siendo desgarrados, un dolor fuerte que me atravesaba el pecho, como si yo fuera parte de esa destrucción. La voz, ahora clara, no era una amenaza vacía, era una declaración de poder total, fría, antigua y sin piedad. Existía antes de cualquier carretera, antes de cualquier ciudad, y podía deshacerlo todo cuando quisiera, solo porque sí. Mi cabeza fue invadida por algo espantoso e ineludible. No era solo un accidente, sino que veía lo que el universo era de verdad, algo que no debería existir. Esa destrucción se me grabó en el alma para siempre. Vi algo que no debería existir, que desafiaba toda la lógica, y ahora era parte de mí, una marca imborrable. Me sentí completamente solo, un vacío que resonaba en el universo. Mi mundo había sido desgarrado, como la carretera bajo los dientes de la criatura, y yo estaba roto por dentro, sin vuelta atrás, sin arreglo. No saber qué era real, qué era verdad o qué era ilusión, se volvió un sufrimiento constante, un espejo roto en mi cabeza, mostrando solo pedazos extraños. De repente, la presión aplastante desapareció. El gruñido se detuvo, la voz en mi cabeza se cayó por completo. La oscuridad densa empezó a deshacerse, como humo, y un silencio pesado se tragó el caos. Respiré hondo, sentí un alivio en el momento, pero mi cabeza estaba confundida, y un miedo helado seguía ahí, pegado a mí. Entonces, despacio, el cielo se aclaraba. Una luz gris débil empujaba la oscuridad, revelando el paisaje distorsionado. Los restos de la carretera, todo torcido. El vacío que quedó era peor que el miedo, una soledad que me helaba el alma. Me acordé del viejo, de su aviso: no salgas antes de que salga el sol. Él sabía. Yo, un tonto, no le hice caso. Aquello ya me había marcado. Intenté moverme, pero todo me dolía. La cabina estaba toda destrozada. El techo, hundido, casi me aplasta. Había grietas por todos lados. El tablero se hizo polvo. La manija,
que antes ni se movía, ahora giró fácil, haciendo un ruido raro, como si lo que me sostenía se hubiera desvanecido, dejando solo el desorden que provocó. Salí tambaleando, con todo el cuerpo adolorido. La luz tenue del amanecer mostró el desastre. La carretera desapareció. Hacia adelante, hacia atrás, solo tierra revuelta, cráteres gigantes, como si algo gigante hubiera masticado, borrado la carretera. Me sentí solo y helado, con miedo y sin saber qué hacer. Agarré el celular, la mano me temblaba, sin señal. La radio del camión solo hizo estática, no funcionaba. El rancho del viejo desapareció, como si nunca hubiera existido. No había nadie, estaba solo de verdad, en un lugar que no tenía el menor sentido. Un miedo helado, una soledad enorme. Parecía que el mundo había sido reescrito. Horas después, con el sol ya alto, escuché un motor. Una patrulla apareció en una carretera que yo ni sabía que existía. Me vieron, un tipo sucio y en shock. Preguntaron si estaba bien, si había sido un temblor. Intenté explicar, pero las palabras no me salían. Ellos solo veían un accidente raro, no lo que yo vi. Su ayuda era solo para afuera, no para adentro. Aquello que me marcó era mío y nadie lo entendería. En la delegación me miraban con lástima. Intenté explicar de la carretera rasgada y del rancho desaparecido, pero ellos solo veían a un tipo en shock. Las palabras no me salían. Su ayuda no llegaba a lo que sentía por dentro. La soledad solo aumentaba. La soledad solo aumentaba. Mi cuarto se volvió una prisión. Cada ruido en la noche, cada sombra, me recordaba el gruñido y los bultos. Dormir era una tortura. Soñaba con la carretera rasgada, el camión aplastado. Despertaba sudado, sin aire, sintiendo que aquella cosa todavía estaba ahí. El cansancio era una extenuación que me acababa. Miedo, sin saber qué hacer, y sintiendo que algo me invadía todo el tiempo. El olor a diésel y a camiones me activaba. Se me revolvía el estómago, el corazón me latía a mil. La carretera, mi vida antes, se volvió un infierno. Cada asfalto me recordaba mi cicatriz, lo vulnerable que era. Mi vida de trailero se esfumó. Atrapado en casa, la soledad me ahogaba. Cada viaje corto era un suplicio. Los ojos en el retrovisor, esperando que todo colapsara. Miedo, sin saber qué, y sintiendo una invasión constante. En el espejo, ya no era yo. Ricardo se había ido. La sombra y la incerteza en mis ojos no eran mías. Cada reflejo, en la vitrina o una poza, me mostraba algo extraño, como si el espejo antiguo de mi papá me mostrara una verdad. Yo veía el mundo frágil, listo para ser rasgado. Me quedé desconfiado de todo y de todos. No podía quedarme quieto. Tenía que encontrar el rancho, al viejo. Recorrí días por caminos de terracería, preguntando, pero nadie sabía nada. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Solo yo lo había visto. El vacío era peor que el miedo, una incerteza que me calaba hondo. Confirmaba lo del espejo. El mundo no era lo que yo pensaba. Estaba solo con esa cosa que me marcó y me invadió. Mi vida, una lista de cosas, todo cerrado, día y noche. La oscuridad, enemiga. Solo el sol en la ventana me daba seguridad. El miedo, silencioso compañero, me recordaba que el mundo podía rasgarse siempre. Esa incerteza y la invasión eran mi nueva vida. La soledad de cargar eso que me marcó, cicatriz que nadie veía, era lo que más pesaba. Me llamo Ricardo, tengo 40 años. Mi vida era pura entrega y horario. Siempre al volante de mi tráiler. Pura chamba.
La cabina, con ese olor a diésel y café, ya era mi segundo hogar. Yo confiaba mucho en la precisión de mi navegador y que todo saldría bien en mis entregas. Cada día era igual, kilómetros y paradas fijas. Solo el motor rompía el silencio molesto de la noche. No había espacio para sorpresas o desvíos en mi rutina. Todo estaba planeado. Era una mañana de esas, con un solazo en la carretera. Encendí el tráiler, el motor rugió suave y el radio tocaba mis canciones de siempre. El paisaje pasaba afuera, conocido, todo en orden. Éramos solo yo, la carretera y la paz de mi jale. Una tranquilidad buena, sin preocupaciones. Mi navegador era como mi copiloto, ¿sabes? Siempre ahí, con esa voz tranquila guiándome. Nunca fallaba. Ya ni recordaba cómo era manejar sin él, sin la certeza de que cada curva, cada salida, todo estaba en el mapa. Solo era seguir las instrucciones, sin pensar mucho. La tecnología había hecho la carretera fácil, quitando lo complicado y la chance de error. Solo encender y avanzar, sin estrés ni sorpresas. Me paré en un parador de carretera, uno de esos que ya conocía bien. Bajé a estirar las patas y a agarrar un café cargado, como me gusta. Mientras lo tomaba, pensaba en mi esposa e hijos, imaginando qué andarían haciendo. Ya se venía el fin de semana, y ya me veía en casa, echando la cascarita con el chamaco. Era una tranquilidad, un momento solo mío, lejos del ruido de la carretera. Después del café, agarré la carretera de nuevo. El sol ya se estaba metiendo, dejando el cielo anaranjado. Empecé a subir la sierra, y el paisaje cambió. Árboles enormes, un verde más intenso, el aire fresco con olor a monte. Poco movimiento, solo yo y el tráiler. La carretera era buena, con muchas curvas, pero se veía lejos. Era un lugar tranquilo y bonito. Solo quería llegar pronto a casa. Solo quería llegar pronto a casa. De pronto, la pantalla del navegador parpadeó, se puso negra. La voz tranquila que me guiaba se fue. Intenté reiniciar. Le pegué a la pantalla, pero nada. Justo en ese instante la niebla, que antes era solo unas nubecitas abajo, empezó a subir bien rápido, cubriendo la carretera. En segundos no se veía nada, ni un palmo adelante. Todo se volvió un blanco total allá afuera. Y yo, acostumbrado a tener todo bajo control, me sentí totalmente perdido. Me invadió una soledad bien extraña. Sin el navegador y con la niebla tan densa que apenas veía el cofre, lo único que me quedó fue buscar alguna señal en la carretera. Fue ahí que vi una señal de madera carcomida, vieja, apuntando a un desvío que nunca había notado antes. No parecía lo correcto, pero era lo único para salir de tanto blanco. Así que giré el tráiler, sentí un nudo en el pecho, algo raro que se hizo miedo. La carretera se angostó, el silencio más pesado, y la soledad me atrapó de lleno. Seguí por esa carretera llena de curvas por horas, o al menos eso parecía. La niebla era un muro blanco que no terminaba. Fue cuando vi, de nuevo, el árbol retorcido, y luego la misma señal de madera carcomida que me había hecho voltear. Se me heló la sangre. Estaba pasando por el mismo tramo, sin poder salir de ahí. Mi corazón se me empezó a acelerar, y entonces, parada a la orilla de la carretera, vi la primera figura. Solo miraba. Estaba ahí, medio perdida en la niebla, pero veía su contorno. No se movía, solo me veía fijamente, una mirada vacía que parecía atravesarme el alma. Ese bulto en la orilla de la carretera, casi un borrón oscuro, me dio un escalofrío fuerte, de la espalda hasta la nuca. Intenté enfocar, apretando los ojos,
pero era como si siempre estuviera un poco fuera de mi vista, solo una silueta oscura y rara. De repente, un sonido. No era el motor ni la lluvia. Un susurro muy bajito que parecía venir de algún lugar muy cerca, ahí en la niebla. No cuadraba. Era un sonido que no debía estar ahí y se me heló la sangre. Mis oídos intentaban entender, pero solo aumentaba la sensación de que había algo cerca, algo que no veía y estaba mal. El aire se puso pesado y el miedo me apretó la garganta. Le pisé a fondo, tratando de huir de ese susurro y sintiendo que me vigilaban. Pero justo adelante, la niebla dio una pequeña tregua y ahí estaba de nuevo, el árbol retorcido y la señal de madera carcomida. No había cómo negarlo. Estaba atrapado, dando vueltas en el mismo lugar. Y entonces, como si fuera una marca de mi pesadilla, la figura apareció de nuevo, parada, exactamente en el mismo punto. El mismo contorno, la misma mirada vacía. Era la primera vez que veía con claridad que no era cosa de mi cabeza. Se me revolvió el estómago. La niebla se puso todavía más densa, abrazándome y apretando fuerte. Y ahí estaba de nuevo, el árbol retorcido y la señal. Esta vez, no era solo una figura parada en la orilla de la carretera. Eran dos, igualitas, en el mismo lugar, viéndome fijamente. Mi corazón dio un brinco. Conté otra vez, no podía ser. En la siguiente vuelta eran tres figuras idénticas, paradas, sin parpadear, con esa mirada vacía que me taladraba. Intenté desviar la mirada, pero no podía. Estaban por todos lados, en mi cabeza. Cada una era como un puñetazo en el estómago. El aire en la cabina se puso pesado, difícil de respirar. Golpeaba el volante, gritaba, pero mi voz se perdía en la niebla, como si ni hubiera gritado. El silencio de ellas, el silencio de ellas era lo peor. Solo observaban, y yo tenía la certeza, un frío en la panza, de que estaba atrapado en una pesadilla que no terminaba. Le pisé a fondo. El tráiler rugía en la niebla. Parecía que iba a romper esa blancura. La velocidad era una locura, pero necesitaba salir de ahí. Intenté frenar de golpe, pensando que así rompería lo que estaba pasando, pero no sirvió de nada. El tráiler se sacudió y me siguió llevando al mismo lugar. Le di reversa, giré el volante con fuerza, inútil. Era como si el tráiler tuviera vida propia, un imán invisible jalándome de vuelta. Mi cabeza andaba a mil, no pensaba bien. Encendí las luces altas, toqué el claxon sin parar, un ruidazo que parecía perderse en la nada. Las figuras ni se movieron. Ahí estaban paradas, como estatuas, sin importarles mi desesperación. Cada vez que lo intentaba y no podía, un pedazo de mi esperanza se iba, convirtiéndose en un miedo helado que me paralizaba. No sabía qué eran ni qué querían, y esa incertidumbre me estaba volviendo loco. Ese chiflido bajito que había oído empezó a crecer, ¿sabes? Se volvió murmullos, pero no entendía nada. Parecía que venía de adentro de la cabina, de a un lado de mí. Yo volteaba a todos lados, para atrás, a los asientos, pero no había nada. La puerta del copiloto, con seguro, juro que la vi temblar tantito. Se me puso la piel chinita al instante. Sentí un aliento helado justo ahí, en la nuca. El olor a diésel y café que siempre me acompañaba desapareció, y entró un olor raro, a humedad y como a sangre vieja. En los espejos retrovisores veía sombras rápidas, casi nada, que desaparecían en cuanto intentaba enfocar. Mi cabina, que era mi lugar seguro, estaba invadida. No había nadie, pero la presencia era real. Me sofocaba, me quitaba el aire, mi paz.
En sudor me escurría frío por la frente y solo quería que eso parara. Tenía que entender. En una de las vueltas, cuando la niebla dio una tregua, no desvié la mirada. Miré bien a una de ellas, a la más cercana, pero no había nada. Los ojos eran puros agujeros, sin vida, sin color, sin pupilas. Un vacío tan grande que parecía chuparme todo. No era odio ni tristeza, era peor. Una indiferencia que me calaba hasta los huesos, como si yo ni existiera. Sentí un frío en la espalda que no venía de fuera, era de adentro, helándome hasta el alma. Mi cabeza dio vueltas y por un segundo me sentí pequeño, insignificante, como si todo lo que era estuviera desapareciendo. Las manos me sudaban en el volante, se me pegaban. No era miedo a que me hicieran algo o a morir, era miedo a desvanecerme, a no ser nada. Esa soledad que ya me acompañaba se volvió un hoyo sin fondo. Yo estaba ahí, pero como si no, un fantasma entre otros. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado, horas, quizá días, todo se me mezclaba. Las figuras se veían más cerca cada vuelta, más claras, como si la niebla las enmarcara. Me preguntaba si me estaba volviendo loco. ¿Esas cosas eran de verdad o solo mi cabeza me estaba jugando chueco? Me pellizcaba, le daba unos golpes al volante, tratando de despertar de una pesadilla que no acababa. Ya no sabía qué era real y qué era miedo. La garganta la tenía seca, el corazón me latía desbocado. Lo único seguro era que no sabía nada de nada. El miedo me paralizó, solo veía cómo todo salía mal. Sentía un nudo en la garganta que no se me pasaba. Ya no aguantaba. Era demasiado. Cerré los ojos con fuerza, con tanta que me dolió. Le pisé a fondo el acelerador. El tráiler rugió. Giré el volante para cualquier lado. Ya no importaba, solo quería que se detuviera. Sentí un golpe fuerte, un ruido de metal rasgándose, y luego un silencio que me asustó más que el ruido. Abrí los ojos sin aliento. La niebla había desaparecido. La carretera era otra, más clara, con la luz tenue del amanecer. Había salido. Pero el alivio duró poco. El cansancio y el susto eran mucho mayores. Ese lugar se fue, pero lo que dejó en mí, eso no. El tráiler se detuvo de repente. El golpe me sacudió. El cuerpo me dolía, cansado no solo de manejar, sino de lo que había pasado. La niebla había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La carretera delante, desconocida. Asfalto gastado, árboles normales, nada conocido. Miré hacia atrás, de donde venía. La nada. Ninguna sierra, ni rastro del infierno. Solo carretera vacía. Un silencio que pesaba más que el motor. Intenté jalar aire, pero se sentía pesado. No entraba bien. Mi cabeza intentaba armar la noche, pero era solo un borrón de desesperación y esas figuras repitiéndose. Con las piernas temblando, bajé del tráiler. Tenía que ver qué había pasado. En el costado, donde sentí el golpe, arañazos profundos, abolladuras de algo fuerte, sin forma definida, sin pintura de otro carro, ni pedazo, el metal rasgado, como si el aire lo hubiera hecho. Pasé la mano, sintiéndolo áspero. Se me puso la piel chinita. Era real, pero sin sentido. La cabina, antes mi refugio, tenía un olor raro, húmedo y metálico, igual al de la sierra. Era como si la hubieran invadido. Regresé a la cabina. Todo me pesaba. Esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. Intenté el GPS, pero la pantalla estaba apagada, muerta. Tomé el celular. Nada de señal, solo sin servicio. Prendí el radio, que antes me hacía compañía. Solo estática, un ruido sin fin. Mi conexión con el mundo, todo desapareció. Estaba solo, sin nada que me guiara.
El miedo a quedarme solo era enorme. Dirigí sin pensar, solo para adelante. De repente, vi unas luces parpadeando a la distancia. Era un parador chiquito, con una lonchería y un vulcanizador. Ver gente, coches, un mundo normal, me dio un golpe. Estacioné el tráiler, las piernas me temblaban. Sentí las miradas, ojos rojos, ropa arrugada, sudor frío. Entré a la lonchería. El olor a café y pan recién hecho, que antes me gustaba, solo me dio más asco. La gente se veía lejos. Sus voces eran como un zumbido. Esa normalidad me parecía una mentira. Llegué a casa, pero yo ya no era el mismo. Mi esposa me miró con una preocupación que no necesitaba palabras, y los chamacos vinieron corriendo, pero yo no sentía la alegría de antes. La sierra todavía me tenía agarrado, un muro invisible entre nosotros. El miedo y la soledad de esa noche se me pegaron, dejándome atrapado en una burbuja. La rutina de mi familia, que antes era tan segura, ahora se veía débil y extraña. Era un extraño en mi propia casa, un Ricardo que apenas reconocían. Después de eso, evitaba los espejos y cualquier cosa que reflejara. De reojo, veía los bultos, las mismas figuras de la sierra, como un eco visual de ese infierno. La tecnología falló allá, y ahora no confiaba en nada, ni en mi propia cabeza. Cualquier sombra o brillo en la ventana me hacía quedarme helado, buscándolos, aunque supiera que mi mente los proyectaba. La certeza de quién era se me iba, volviéndose pura duda y una paranoia que me carcomía por dentro. El silencio, que antes era bueno, se volvió mi enemigo. Cualquier chisporroteo, una señal débil en la radio o el celular, que ahora ya funcionaba, me aventaba de regreso a la cabina, sintiendo que me invadían. Prendía la tele, el estéreo, lo que fuera. Puro ruido. Necesitaba ruido constante para ahogar los murmullos que mi cabeza inventaba. Mi paz para escuchar se fue para siempre. El bullicio de la ciudad, que antes me molestaba, se convirtió en un escudo, un intento desesperado por callar esa cosa invisible que me seguía. Volver a la carretera, sobre todo de noche o con entregas largas, se volvió un hoyo negro. La cabina del tráiler, que antes era mi lugarcito seguro, ahora solo me traía la soledad y la desesperación de estar atrapado en ese bucle. Mi carrera y quién era yo estaban en juego. Cada curva, cada tramo oscuro, encendía de nuevo el miedo a lo desconocido y a que todo se repitiera. Intenté otro trabajo, pero el trauma no me soltaba. La carretera me atrapó por completo. Me quitó las ganas de salir adelante, dejándome preso de la duda y la soledad. Mi nombre es Ricardo, y la carretera siempre fue mi mundo. Kilómetros y más kilómetros, uno tras otro, día tras día, el motor rugiendo, que era la música de mi vida. Conocía cada curva, cada parador de trailero, cada paisaje que pasaba por la ventana de mi cabina. Era una rutina solitaria, sí, pero me daba un cierto propósito. Mi trabajo era llevar la carga, y lo hacía al pie de la letra, como un reloj, cruzando el país de punta a punta. Una noche, el cansancio me pegó fuerte. Vi ese parador abandonado, un esqueleto de concreto por el que ya había pasado 1000 veces. No necesitaba parar, ¿sabes? Pero el cuerpo me pedía un respiro. Estacioné el gigante del asfalto allí, en medio de la nada. El motor todavía caliente, el radio con un chispido bajito. Afuera, solo la negrura total. La luna y unas estrellas débiles apenas si rompían la oscuridad. Pero era solo un borrón. Una paz rara, vacía, que solo la carretera te da. Apagué el motor. El silencio se hizo pesado, solo el viento afuera. Pensé en mi Elena, en los chamacos. La vida en la carretera es así. Uno los extraña, pero se acostumbra. No es malo, es solo mi vida. Agarré la torta fría
y el café de termo tibio, comiendo despacio, mirando hacia la nada. Pero el silencio de afuera empezó a ponerse raro. No era solo el motor apagado, era un vacío pesado, de verdad. Ni grillo, ni hoja moviéndose, ni carro a lo lejos. Parecía que el mundo había desaparecido, solo para mí. Un silencio que no me calmaba, solo me dejaba inquieto. Empecé a sentir un frío extraño que no era del clima y me encogí más en el asiento, tratando de quitarme de la cabeza que algo andaba mal. Terminé el café, ya tibio, y me estiré en el asiento. Afuera, la oscuridad era total. Miré el parador, solo por mirar, ¿sabes? Y fue ahí que lo vi. En la esquina, cerca de un poste apagado, había una cosa quieta. Parecía una sombra más oscura, o solo el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero no se movía. Era pequeña, quieta, y no era una sombra, era una figura. Traté de respirar hondo, ¿sabes? Mi corazón ya me latía fuerte, demasiado fuerte. Pensé en bajar, en gritar, pero algo me detuvo. Era la hora, el lugar. No tenía sentido que hubiera un chamaco ahí. Entonces, toqué el claxon, un toque ligero, solo para ver si se movía. Y se movió. Despacio, la cabeza giró. No el cuerpo, solo la cabeza. Giró 180 grados y esos ojos me miraron, vacíos. Se me heló la sangre al instante, un miedo que nunca había sentido. Pero no se movió, ni un músculo, solo se quedó ahí con la cabeza girada, mirándome con esos ojos vacíos. Luego, despacio, empezó a caminar, de espaldas. Así es, de espaldas directo hacia mi tráiler. Cada paso era lento, arrastrado, y yo veía que no me quitaba los ojos de encima. Se me paralizó el cuerpo. El aire se me fue de los pulmones. Aquello no era un chamaco. Era una cosa que me estaba invadiendo. Un miedo que me dejó sin poder moverme. No, esa cosa no era un chamaco. Era algo que me metió un susto que me dejó tieso. Su cabeza, que ya estaba volteada, hizo otro movimiento raro. Dio otra vuelta de 180 grados. Pero esta vez, como si no tuviera cuello, ¿sabes? Nada más la cara se giraba en su propio eje, sin hueso, sin nada. Se quedó de frente a mí, en la oscuridad, y te juro que sentí esos ojos vacíos, mirándome hasta el alma. Un frío me bajó por la espalda, me dejó paralizado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No era un chamaco perdido, era otra cosa, que venía para dentro de mi tráiler. Yo no podía moverme, era como si mi cuerpo se hubiera apagado, nomás el corazón me latía como loco. Venía, un paso a la vez, y yo veía su reflejo en la ventana del tráiler, cada vez más grande. Esos ojos vacíos, todavía volteados para atrás, mirándome. No tenía lógica, no había forma. Mi cabina, mi lugar seguro, estaba siendo invadida por algo que no era normal. El miedo era tan fuerte que me daba náuseas. Ya casi estaba ahí, y yo no podía ni parpadear. Con cada paso hacia atrás, el chamaco se acercaba más. Sentía el sudor frío escurriendo por mi frente, y la cabina, que era mi refugio, ahora parecía una trampa apretada. Aquello no tenía sentido. Caminar de espaldas así, contra todo lo que yo conocía. Era como si el mundo se hubiera volteado de cabeza, y esa figura era la prueba. Yo no podía desviar la mirada, atrapado en eso. No podía hacer nada, y eso me daba una desesperación. Ya estaba en la puerta. Ahí estaba, a unos cuantos pasos. Yo veía la silueta, pero la cara era pura oscuridad, y aún así sentía la mirada. Era un peso, una cosa fría que me atravesaba. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un motor fallando. No era solo la cabina lo que estaba invadiendo, era mi cabeza. El miedo era un nudo en la garganta, y yo sabía que nada iba a ser como antes.
Estaba en la puerta, justo ahí. Yo veía su manita, sucia, pálida, levantándose despacito. No era una mano de niño normal. Parecía vieja, no sé. Y estiró el brazo, despacito, despacito hasta la manija de mi puerta. Sentí un escalofrío que me fue de la cabeza a los pies, como si el frío de esa mano me hubiera tocado por dentro. Mi cabina, mi refugio, mi único lugar seguro en la carretera, estaba siendo invadida. La manija, que yo siempre tocaba, ahora era la conexión con aquello. Yo no podía respirar bien. La garganta se me cerró. Su mano la tocó y te juro que oí un clic, un ruidito mínimo, pero que me retumbó en la cabeza como un balazo. El miedo no era solo lo que veía, era la sensación de que ya no tenía para dónde correr. El clic en mi cabeza sonó como si la puerta se arrancara. Jalé el freno de mano con fuerza y grité. No una palabra, solo un sonido desgarrado de mi garganta. Mis manos apretaron el volante, nudillos blancos, temblando. Quería arrancar esa mano, aplastarla. Imposible, como golpear humo. La manija giró, lenta, despacio, con un rechinido que sentía en mi cabeza. Veía la manija moverse, pero la manita pálida no hacía fuerza. Era como si la puerta se abriera sola. Mi cuerpo tenso y paralizado quería lanzarse contra ella, impedirla. ¿Pero qué? No era una persona, no era algo para luchar. Era un agujero en mi mundo, y yo atrapado, viéndolo abrirse. La soledad de la carretera se volvió el miedo a no tener dónde huir. La puerta se abrió un palmo. La oscuridad de afuera, fuerte y pesada, entró con el aire helado. Ahí en la rendija estaba su cabeza. No era una cara, sin ojos, nariz ni boca como las nuestras. Piel estirada, grisácea, con un agujero irregular donde la boca debía ir. ¿Y los ojos? 2 puntos negros, hondos, vacíos, sin reflejar nada, ni la luz del tablero. Era como ver un agujero sin fondo, una nada que me jalaba. Mi corazón se detuvo un segundo, lo juro. No pude gritar, solo un sonido ronco y débil. Aquello no era un niño, era una cosa, una aberración que venía a buscarme, invadiendo mi espacio. Sentí el olor, tierra mojada y algo podrido, asfixiando la cabina en mis pulmones. Mi cabeza daba vueltas, helado y temblando, sin sentido ni explicación. Solo el miedo puro, ahí, viéndome fijo. Ese agujero en vez de boca parecía succionarme todo el oxígeno, toda mi fuerza. Estaba solo, completamente solo con eso, sin huir. Su cabeza, esa cosa sin rostro, empezó a inclinarse lento hacia la cabina, como si me oliera. El olor a podrido se hizo más fuerte, me revolvió el estómago. No podía quitar la mirada de esos puntos negros que eran sus ojos. Parecía que me veían por dentro, sabiendo mis miedos. Mi mano agarró la palanca de cambios, intentando meter una marcha, para salir, pero mi cuerpo no respondía, paralizado con la respiración atorada. Se movió un poco más, y juré ver una sonrisa en esa raja, una sonrisa que no era de gente. Era una invitación al fin, justo ahí, en mi tráiler. Esa sonrisa, si es que a eso se le podía llamar sonrisa, no era de dientes, era de un agujero. Y lo sentí. Sentí que no era solo el aire lo que me estaba succionando. Era mi alma, ¿sabes? Como si aquello, esa cosa, me estuviera hablando sin voz, directo en la cabeza. Estás roto, ya valiste. Que no era de oídos, era de adentro. Mi cuerpo temblaba tanto que creí que me iba a desarmar. La soledad que sentía en la carretera se había convertido en eso ahora, un vacío enorme dentro de mí. Ya no era solo miedo de lo que podía pasar, era la certeza de lo que ya había pasado. Yo ya no era el mismo Ricardo,
Esa imagen, ese olor, esa sonrisa vacía, se me iba a quedar para siempre. Una marca que ni se veía, pero que iba a sentir en cada bocinazo, en cada sombra. Perdí el control, perdí la paz. Estaba ahí, sin reaccionar, con el alma hecha pedazos y la cosa mirándome, como si supiera todo. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado, un sonido que ni parecía mío. Mi cuerpo, por puro instinto, se echó hacia atrás, golpeando con fuerza el respaldo del asiento. Quería huir, quería desaparecer de ahí, pero no tenía a dónde ir. Mis manos apretaron el volante con una fuerza que me dolía. Era una desesperación pura, sin pensar, solo sentir. El chamaco, todavía de espaldas, estaba a unos metros de la cabina, acercándose despacio. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir por el pecho. El motor del tráiler, que estaba prendido, roncaba fuerte, y era el único sonido que me daba alguna esperanza. Con las manos temblando, metí la marcha y pisé a fondo el acelerador. El tráiler dio un jalón violento, aventando todo para adelante. Yo solo quería salir de ahí, no importaba lo que pasara. El tráiler dio un jalón violento, aventando todo para adelante. Yo solo quería salir de ahí, no importaba lo que pasara. Pisé a fondo, el motor rugía, pero cuando miré por el retrovisor, ahí seguía. El chamaco, caminando de espaldas, no se detenía. Parecía que la distancia no cambiaba, como si estuviera pegado a mí. Su silencio era lo peor, solo el ruido del motor y mi corazón latiendo fuerte. Se suponía que era mi refugio, ¿sabes? Mi casa en la carretera, el único lugar donde me sentía seguro de verdad. Pero ahí, con esa cosa pegada en el retrovisor, el tráiler se volvió una trampa, una jaula. Yo estaba atrapado ahí adentro, y ella, allá afuera, no se despegaba. No importaba cuánto corriera. En sudor me corría frío por la cara, el volante mojado en mis manos. No era solo el miedo de ella, era el miedo de ya no tener dónde esconderme, de no tener un lugar seguro. Mi lugar seguro estaba roto, invadido. Seguí corriendo, pero sabía que no servía de nada. Esa imagen, el chamaco caminando de espaldas, se me quedó grabada en la cabeza. No se iba, era como si me hubiera marcado por dentro, ¿sabes? Una cosa que sabía que iba a cargar para siempre, en cada carretera, en cada bocinazo. El miedo ya no era solo de ella, era de mí mismo, de nunca más tener paz. Manejé por horas, el camión era un borrón. La imagen de esa cosa se quitó del retrovisor, pero la sensación no. La cabina, que antes era mi hogar, se volvió una caja de pura ansiedad. Cada sombra en la carretera me parecía ella. Me caía el cansancio, pero la cabeza no se apagaba. Un miedo se me pegó, y de ahí no se iba. ¿Volver a la normalidad? ¡Qué imposible! La cabina, mi hogar, se hizo una jaula. Cada claxon me sacaba un susto, acordándome de esa noche. Sombras a la orilla de la carretera, cualquier bulto, yo la veía. No paraba en ninguna gasolinera, ni las que tenían luz ni las abandonadas. Solo quería manejar, sin parar, hasta que el motor reventara, quizá. La cabeza no se desconectaba. El cansancio me pegaba, pero el miedo me mantenía con los ojos bien abiertos, esperando el siguiente susto. La soledad, que antes era paz, ahora era un vacío helado. Un recordatorio constante de que estaba solo con esa cosa. Ahora, cualquier chamaco a la orilla de la carretera, hasta de día, me daba un escalofrío. En la noche, ya era pánico total. Cualquier ruido en el camión, un golpe, un rechinido, me hacía sudar frío. Veía el espejo, pensando que iba a haber algo atrás de mí. La soledad se volvió un infierno, porque ya no confiaba ni en lo que veían mis ojos.
Mi cabeza estaba hecha un desmadre. Le quise platicar a Elena. Las palabras me salían huecas. La historia se oía bien absurda. ¿Cómo explicar lo de la cabeza girando, el chamaco caminando de espaldas? Ella me abrazó. Me dijo que era cansancio, una pesadilla. Su mirada era de lástima, no de que entendiera. Ahí me di cuenta de que estaba solo, y ella no me podía sacar de ahí. Nadie iba a entender lo que vi. Era solo mío. La imagen del chamaco, la cabeza volteada, caminando de espaldas. Un flash que no se me iba de la mente. Una cicatriz que nadie veía, pero que me dolía todo el tiempo. ¿Qué era esa cosa?, me preguntaba, sin que hubiera una respuesta. La incertidumbre me comía por dentro, quitándome la paz y el control. No solo me invadió el camión, fue mi mente, cada claxon en la carretera, un recordatorio bien amargo del día en que todo cambió adentro de mí.